donde tú estás, inclina tu rostro, por favor, y ora un momento al Señor. Dile, Padre, gracias por esta linda mañana. Gracias por este tiempo que tú nos estás dando. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias porque nos has hecho tus hijos, Señor. Y en esta mañana nos rendimos delante de ti, diciéndote, aquí estamos, Señor, dispuestos a comenzar un nuevo día, dispuestos a comenzar una nueva jornada, pero de una manera diferente. La comenzamos hoy tomados de tu mano, Señor. Por eso aquí está tu pueblo reunido, Señor. Que una vez más, Señor, acudimos a esta cita que tú tienes con nosotros cada mañana, donde tú nos das las instrucciones, donde tú nos preparas, donde tú nos estás alistando, donde tú estás formando nuestra vida, Señor, conforme a tu bendita palabra. Aquí estamos como tus hijos, Señor, dispuestos a oír tu voz, dispuestos a obedecerte, dispuestos a ser moldeados por ti, Señor. Sabemos que tú eres nuestro alfarero, nosotros simplemente somos barro en tus manos, Señor. Háblanos hoy como tú tengas considerado, conforme a tu propósito, conforme a tu poder, conforme a tu omnisciencia, conforme a tu sabiduría, conforme, Señor, a tu inmutabilidad, porque tú no cambias, tú eres el mismo Dios. Hoy, Señor, pedimos que tú nos muestres algo más de lo que tiene que ver con la justicia tuya. Muéstranos, Señor, ese atributo adicional que tú tienes dentro de todos los que tú tienes. Déjanos, por favor, ver algo más, Señor. Queremos hoy crecer en la fe, queremos hoy aumentar, Señor, nuestro nivel de conocimiento, pero también pedirte tu sabiduría para que ese conocimiento que nosotros vamos a recibir hoy pueda ser plasmado, pueda ser, Señor, entendido a través de tu bendita palabra y que se vuelva vida para nosotros. Te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, que tú seas hoy honrado, que tú seas hoy reconocido, que tú seas hoy glorificado, Señor. Muchísimas gracias te damos, Padre. Amén y amén. Mis amados y amadas del Señor, muy buenos días. Qué bueno verles, qué bueno saber que ahí están. Si tú eres uno de los bendecidos de Dios, levanta ahí tu manito, por favor. De paso, confirmamos por aquí cómo estamos de audio. Hay algunas personas que han tenido algunos retos con el audio y quisiera saber si ya pudieron superarlos. Muy bien, Margarita, mi hermano Teo, Nelita, Pilar, Margarita de Díaz, muy bien. Muy buenos días a todos y a todas en esta mañana. Es un tiempo muy bonito, un tiempo especial que Dios nos concede para estar una vez más aquí en su presencia, buscando de Él, estando completamente dispuestos a que el Señor hoy hable a nuestra vida. Espero que hayan pasado una buena noche, espero que Dios haya estado bendiciendo sus vidas. Ayer fue un día para algunos de descanso, para otros de oficio, para otros cambiar de actividad, para otros de pronto estar descansando un poquitico más ahí en su cama, compartir con sus familias. Bueno, independiente de cómo haya sido su día, hoy Dios nos da un nuevo amanecer, nos da un nuevo despertar y tenemos que darle gracias a Dios por su eterna fidelidad. Sean todos mis amados bienvenidos y bienvenidas en esta mañana. Vamos a alistarnos de una vez, a prepararnos para escuchar ese mensaje, esa enseñanza que Dios tiene para nosotros. Y para eso, por favor, vayan abriendo sus Biblias o vayan encendiendo sus Biblias como mejor les parezca. Y vamos a estudiar la bendita palabra, abran sus apuntes, su agenda. Y vamos a comenzar el estudio que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. En la serie que hemos comenzado ya unos días anteriores, que estamos hablando sobre los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Y hoy quiero hablar de un tema que he titulado Conociendo la justicia de Dios. La justicia de Dios. Para eso, por favor, abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1, a partir del verso 16 en adelante. Romanos 1:16. Es una carta del apóstol Pablo hablándonos sobre la justicia de Dios. Dice el versículo 16 de Romanos 1: Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia
de los hombres que tienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este atributo de Dios, hablando hoy sobre la justicia de Dios, tal vez es uno de los menos considerados, es uno de los menos tenidos en cuenta en la actualidad, incluyendo en la iglesia. Porque nos gusta que nos hablen de amor, nos hablen del amor de Dios, nos gusta que nos hablen de la misericordia de Dios, de su grandeza, de su poder, de ese Dios que hace milagros. Pero cuando nosotros hacemos referencia a la justicia de Dios, entonces empezamos como a dejarlo a un lado, como que ese temita no me gusta que lo toque, no hablemos de eso. Como que se apodera un espíritu de arópago, un espíritu como de me van a colocar como en el tribunal, me van a increpar, me van a poner como de manifiesto lo que yo estoy haciendo o lo que yo soy. Entonces, cuando se habla de la justicia de Dios, repito, a la gente no le gusta que le hablen de esos temas, porque a la gente no le gusta que le digan la verdad en su cara. La gente prefiere que los estén adulando, la gente prefiere que los estén motivando, pero que no que los confronten y que le digan la verdad. Y muchas veces cuando las personas se acercan a nosotros para preguntarnos sobre algún tema, nosotros lo que casi siempre los confrontamos es cómo está viviendo delante de Dios. Porque hay muchos que dicen, no, tengo un problema, es que hay un enemigo que está contra mí, no es que las cosas no me están saliendo bien en el hogar, no es que tengo problemas en esta área o en la otra área. Y lo primero que nosotros tenemos que decir es, ¿cómo estás delante de Dios? Porque para nosotros poder ver el poder de Dios manifestado en nosotros, para poder ver Dios como Padre nuestro, primero tenemos que asegurar que Él es Padre. ¿Es así o no? Nosotros no podemos esperar cosas de Dios, que Dios nos respalde, que Dios esté con nosotros, que Dios nos ayude cuando nosotros no queremos saber nada de Dios, cuando queremos estar apartados de Él, cuando queremos vivir en nuestra vida de pecado, pero ya sí, cuando tenemos un problema, entonces buscamos a Dios para que Él nos socorra. Y recuerde que la palabra justicia es que Dios le va a dar a cada quien lo que corresponde. Por eso esta es una de de los atributos que Dios tiene, que son muy importantes nosotros entenderlos. Algunos se escandalizan cuando leen la Biblia y encuentran pasajes cuando Dios rae de la tierra a algunas personas que no están haciendo lo correcto, y entonces sencillamente ellos atinan a decir, no, pero ¿cómo vamos a servirle a un Dios que requiere de una carnicería en un sentido, digamos, dicho de la palabra? Y es que Dios no es que le guste la violencia, no es que Dios simpatice con tener que raer a una persona, con tener que raer una nación entera, raer un pueblo entero. No, Dios no quiere eso. Lo que pasa es que Dios manifiesta su justicia. Sin embargo, cuando nosotros contemplamos de una forma global lo que tiene que ver con la Escritura, nos damos cuenta que además de ser importante, de ser un atributo importante, es necesario. Imaginemos donde Dios no fuera justicia. Entonces cada quien haría lo que fuera y no iba a pasar nada. Si así nomás, algunos sabiendo que Dios es justicia, hacen cosas tremendas, ¿cómo será si de pronto Dios no tuviese ese atributo, pero realmente dejaría de ser Dios, porque Dios es un Dios completamente, integral, y obviamente no podría dejar la justicia por fuera? Un hombre de Dios dijo estas palabras: creemos en un Dios que actúa como nuestro juez. Pareciera como que muchos no creen. Si se les habla acerca de Dios como Padre, como amigo, como ayudador, el que ama a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra necedad, se nos iluminan los ojos y estamos felices de inmediato. Pero si se les habla de Dios como juez, entonces fruncen el ceño y sacuden su cabeza, resisten a aceptar esa idea. Le encuentran una idea completamente repleta de indignidad. Y escúcheme en eso. Dios tiene dos tipos de justicia. Una justicia es absoluta, y esa justicia absoluta es aquella que habla de la rectitud divina, que es una virtud de Dios, que tiene que ver con la santidad, que tiene que ver con Él mismo. Él no va a permitir el pecado, Él no acepta el pecado, Él no congracea con el pecado. Pero también existe una justicia, podríamos decir, relativa, que es aquella perfección de Dios en donde Él se mantiene completamente en contra de todo lo que viola la santidad. Y Él ahí deja ver su sentido santo.
Y esto es muy importante entender, que al Dios que nosotros seguimos, al Dios que nosotros le servimos, es un Dios santo que no tiene absolutamente nada de mancha y que no quiere congraciarse con el pecado. Y repito, esto no le gusta a la gente porque a la gente le gustaría que le dijeran que no, que Dios te entiende, Dios sabe que tienes que andar en ese pecado, pero aún así Él te ama. Y ya nosotros hemos estudiado esos temas, que Dios no simpatiza con eso, al contrario, Dios aborrece al que vive en pecado. Por eso es que es muy importante entender el tema de la justicia. Vamos a tocar hoy 3 puntos importantes. El número 1, vamos a mirar lo que es la naturaleza de la justicia de Dios. La naturaleza. Y es que ante todo nosotros debemos hacer una distinción entre la justicia que gobierna a Dios y la justicia que es distributiva, por llamarlo de alguna manera. Cuando hablamos de la justicia de Dios, nos damos cuenta que Dios es un legislador, que Dios desde el principio dejó establecida su justicia, su gobierno, sus normas, sus leyes, para que nosotros pudiésemos caminar en su ley justa. Y fue dada para que nosotros es decir, Dios no la deja para que nosotros tengamos menos problemas, evitemos circunstancias adversas en nuestra vida. Entonces Dios deja todo el decálogo de lo que es su ley para que nosotros podamos caminar en ella. Y Dios, como es un Dios justo, entonces dice, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que no hay que hacer. Y si nosotros caminamos en obediencia a Dios, pues la Biblia dice que nosotros recibiremos recompensa. Pero si nosotros caminamos en desobediencia a Dios, pues sencillamente recibiremos el castigo por ser transgresores de la ley. Y es tan sencillo. Lo que pasa es que nosotros quisiéramos que Dios nos diese las promesas, que Dios nos recompensara, pero queremos vivir en injusticia, queremos hacer lo que nosotros queremos. Y ahí no funciona Dios. Las cosas de Dios tienen que ser algo recto. Dios no camina en cosas intermedias, para Él no hay colores grises, para Él no hay tibieza, y por eso también los domingos trabajamos con el tema de la tibieza, para que quedemos claros en eso, que Dios no simpatiza con la tibieza, o somos o no somos, y Dios es justo. Dios aparece como el legislador de Israel, y lo encontramos ahí solamente para que lo tengas como referencia en Santiago capítulo 4, a la altura del verso 12, se muestra a Jesús como el legislador y del pueblo de forma general. Por otro lado, se muestra la justicia de Dios en lo que tiene que ver con la rectitud, en lo que se relaciona con la distribución de las promesas, de las recompensas y de los castigos, y eso lo encontramos ahí en Romanos capítulo 2, a la altura del verso 6. Cuando se trata de la recompensa, de repartir las recompensas a los hombres, los ángeles lo llaman, la Biblia habla desde una remuneración, que lo encontramos ahí en el mismo libro de Romanos capítulo 2, versículo 7. También lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 26, donde Dios va a distribuir de acuerdo a cómo cada quien haya desarrollado su vida, de acuerdo a la obediencia que haya tenido con la palabra. Y esta es una expresión de amor divino, de saber cómo Dios en medio de todo es fiel. Dios derrama de sus bondades, derrama de sus méritos sobre cada uno de nosotros, conforme a algo que el Señor ha hablado, y es que nos ha hecho un pacto, que el Señor ha hecho una promesa. Ayer hablábamos que Dios no cambia, que Dios es inmutable, que Dios no es hombre, no es como nosotros los hombres que cambian. Dios se mantiene firme, y si Dios te ha dado una promesa, si Dios te ha dado una palabra para tu vida, tenlo por seguro que Dios lo va a hacer, porque Dios es justo, y si lo dijo, lo va a cumplir. Ese es el Dios que tenemos. Si Dios ha hecho un pacto con su pueblo, Dios lo va a cumplir. Si tú eres una hija de Dios, si tú eres un hijo de Dios, tenlo por seguro que Dios es tu respaldo, Dios es tu cobertura, Dios es tu justicia. Tú no necesitas buscar absolutamente a nadie, porque Dios a cada quien le va a lo que corresponde. Si alguien se ha levantado contra ti, si hay algo que quiere venir en contra para derribarte, para hacerte caer, tenlo por seguro que Dios va a salir al encuentro, Dios va a salir a pelear por ti, porque Dios es justo y a ellos le dará lo que corresponde. Así que no nos corresponde a nosotros hacer justicia por nuestras manos. A veces nosotros queremos como actuar y hacer, voy a hacer esto, voy a demostrar eso. No, tranquilos, mis amados. El tema de hoy nos tiene que llevar a conocer ese Dios que es el Dios justo, es el Dios que pelea por nosotros, pero que es el Dios que también debemos temer, porque Dios no puede ser burlado. Y es un concepto que nosotros debemos tener muy claro aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que nosotros hagamos, porque Él es un Dios justo, vamos a recibir una retribución, o vamos a recibir sencillamente pues aquellos que quieren desobedecer a Dios, y peor aún aquellos que no quieren
escuchar la palabra de Dios, estar alejados de Dios, pues tarde que temprano, aunque hoy piensen que están triunfando, aunque no tengan a Dios, tarde que temprano van a recibir su retribución y seguramente para ellos será un castigo. Entonces, cuando se refiere a la justicia de Dios, a la aplicación de las penas, se llama la justicia retributiva. Eso se conoce ahí como justicia retributiva. Es aquella entonces en la cual manifiesta Dios su ira divina contra aquellas personas que no quisieron caminar conforme a como Dios manda. Y esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Aunque el ser humano no es merecedor de las recompensas, escúcheme en esto, aunque nosotros no merecemos las recompensas, nosotros realmente merecíamos ser un castigo. Sin embargo, Dios, en su misericordia, en su justicia y en su amor, decidió a nosotros sacarnos de allá, y por eso tenemos que estar todos los días alabando a Dios, agradecidos con Él, porque en lugar de nosotros haber recibido el castigo que merecíamos, ahora recibimos la misericordia de Dios, su amor y su bondad. Y esto es un acto simplemente de misericordia. Nosotros estamos aquí, nosotros caminamos en las sendas de Dios no porque no lo merezcamos, no porque hayamos hecho mérito, sino fue el amor de Dios que fue manifestado hacia nosotros. El segundo punto que vamos a mirar es la justicia de Dios en la Biblia. ¿Cómo se manifiesta esa justicia de Dios en la Biblia? Si nosotros miramos la Escritura, en realidad tenemos que encontrar que la justicia de Dios es evidente en todas las páginas de la Biblia. Siempre es imposible evitar eso. En todo momento, cuando leemos la Biblia, se ve manifestado este atributo de Dios, la justicia de Él. Y si nosotros miramos la historia de la Biblia, encontramos desde el principio, recuerden ustedes por favor desde Génesis, cómo Dios está presente para hacer su justicia. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los juzgó. Y recuerden que el juicio que Dios estableció para ellos fue expulsarlos del Edén, sacarlos del Edén. Imagínense, es un Dios justo. Dios había una orden, Dios había un mandato, sin embargo ellos hicieron caso omiso a lo que Dios había dicho y recibieron su retribución. Esa es una manifestación de ver el juicio de Dios, aunque era su creación, aunque ha sido su primer creación humana, aunque Dios los había colocado en un lugar de privilegio. Sin embargo, se está manifestando para que nosotros podamos entender que Dios es justo y por más que nosotros queramos hacer lo que queremos, vamos a tener en cuenta siempre que Dios va a hacer justicia. Si nosotros seguimos mirando el avance, el desarrollo de toda la creación, vemos que hubo una época donde el mundo estuvo completamente corrompido y fue una época muy similar a la que estamos viviendo, que se conoció como la época de Noé. ¿Y qué hizo Dios para demostrar su justicia? Envió un diluvio. Ese diluvio era una forma de manifestar su justicia, de que ya tenían hasta aquí a Dios con su pecado, con su inmoralidad, con su corrupción, y Dios tiene que hacer justicia, y a través del diluvio entonces el Señor está manifestando la justicia. Pero seguimos mirando más adelante y nos damos cuenta de lo que sucedió con Sodoma y con Gomorra, un pueblo pervertido, un pueblo perverso, y Dios por medio de una catástrofe volcánica los hizo desaparecer. Entonces notemos que siempre Dios en todo momento ha hecho justicia. ¿Por qué pretender que con nosotros, por qué pretender que en este mundo, que en este tiempo, Dios no vaya a hacer justicia? Cuando ayer hablábamos de que Dios es inmutable, Dios no cambia. El mismo Dios que tuvieron allá en Sodoma y Gomorra, que dijo no más, y entonces a través de esa catástrofe acabó con esas regiones, podríamos nosotros también pensar que en cualquier momento Dios podría hacer justicia. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Hemos hecho méritos para hacer? ¿El mundo ha hecho méritos? Claro que sí. ¿El hombre ha hecho méritos para eso? Claro que sí. Pero Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo misericordioso para que nosotros podamos reflexionar, para que la humanidad pueda cambiar y se acerquen a Él. Pero a pesar de todo eso, la gente quiere tener a Dios fuera de sus vidas. Si nosotros seguimos mirando la historia, cuando los egipcios quisieron venir a tocar el pueblo, alcanzar el pueblo para volverlos a llevar presos, para volverlos a llevar a la esclavitud, ustedes saben lo tremendo que hizo Dios ahí y cómo Dios abrió ese mar y todos los que venían detrás del pueblo de Dios fueron consumidos por el agua. Y esto es importante también entender cómo Dios hace cosas tremendas. Allá en Egipto, antes de eso, Dios había hecho algo tremendo y es para mostrar su justicia, les envió las 10 plagas. Entonces, noten cómo Dios en todo momento, a veces nosotros
nos relajamos un poquitico en las cosas de Dios y como que queremos desobedecer y como que salirnos del cauce, y Dios tiene que darnos un tema como este para que conozcamos ese Dios, que es un Dios, además de ser un Dios de amor, también es un Dios de justicia, y es lo que estamos mirando en esta hora. Dios juzgó a los que adoraron aquel becerro de oro. Recuerdan ustedes también que Dios les había una orden, y sin embargo ellos quisieron a su manera comenzar a adorar y se creyeron muy valientes porque pues no estaba Moisés, no estaba el líder, y comenzaron a levantar con sus joyas ese becerro de oro, y sabemos todo lo que pasó. Y ahí podríamos seguir citando muchas cosas en la Biblia que encontramos, por ejemplo, de Nadab y Abiú, que quisieron ofrecer fuego extraño, y cómo Dios, ahí en Levíticos 10, del 1 al 3, nos muestra cómo Dios hizo justicia. Con Coré también hizo justicia, con Datán, con Abimarán. Podríamos citar muchísimos casos donde Dios ha hecho justicia. Ahora, alguno podría decir a esta altura, bueno, todo eso fue en el Antiguo Testamento, pero luego vino Jesús y Jesús es amor, y entonces eso pasó. Y otros decían, no, también nosotros tendríamos que mirar en el Nuevo Testamento cómo Dios ha hecho justicia, cómo Dios hizo justicia. Vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 21, del verso 43 al verso 45, encontramos el juicio de Dios a aquellos que rechazan a Cristo Jesús. Viene la justicia de Dios, siempre está manifestada la justicia. Si nosotros recordamos el caso de Ananías y Zafira, que le mintieron a Dios, aquellos que han hecho un ofrecimiento a Dios y después como que se retractaron, ¿no? Como que ya mejor digamos que no, y bueno, y dieron mentiras, como lo que pasó ahí con Zafira y Ananías, ahí mismo en el templo, lo que sucedió en aquel momento. Si nosotros vemos a Herodes por su orgullo, ¿qué le sucedió a Herodes? Y así podríamos encontrar muchísimas cosas de la justicia de Dios también en el Nuevo Testamento. Entonces estamos hablando de lo que es la justicia que aparece allí en la Biblia, la justicia en todo lo que es la historia de la palabra de Dios, la historia de la humanidad. Pero también podríamos encontrar la justicia en cada una de las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Y Dios dejó a la ley, Dios dejó a los profetas, Dios dejó al libro de sabiduría, por ejemplo, y todas las palabras que dijo Jesús en esta tierra, las palabras que dijeron los apóstoles, encontramos en toda la escritura todo lo que es la acción de la justicia siempre presente, mis amados. En este tiempo también está la justicia de Dios. A Dios no se le ha olvidado y Dios ha establecido la justicia. Quiero que por favor me acompañen, si son tan amables, a Eclesiastés capítulo 11, verso 9. En esos libros que se conocen como libros sapiensales, que es el libro de sabidurías, encontramos algo que es muy importante que tengamos en cuenta. Es un consejo para los jóvenes, y de repente hay jóvenes acá, igual aplica absolutamente para todos nosotros. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera. Gente joven, ¿cuántos jóvenes hay acá? Levanten la mano los jóvenes. A ver, los que... ¿Solo yo? Levanten la mano si hay algún joven. No por la edad que tengamos, sino porque cada día dice la Biblia que el Señor nos rejuvenece. Aunque nuestro cuerpo se vaya desgastando, Dios dice que nos va rejuveneciendo cada día y que nos da las fuerzas como las águilas, ¿verdad? Y nosotros cada día cuando venimos aquí es para eso, para volvernos a conectar, rejuvenecernos. No importa que la cédula diga muchos años, esa juventud está aquí dentro de nosotros. Yo creo que estamos en el mejor tiempo, estamos en la mejor época de nuestra vida. Dejemos de pensar que ya estamos viejos, que estamos acabados, que ya no hay nada que hacer. No, al contrario, yo creo que estamos en un buen tiempo para hacer grandes cosas. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, estamos jóvenes todavía, podemos hacer muchas cosas. Por allá cuando lleguemos a 90, 95 años, ya ahí por ahí vamos sintiéndonos un poquitico viejos, pero por ahora no, estamos muy jóvenes, hay muchísimo por hacer, mis amados. Y este consejo es para nosotros. Gente joven, la juventud es hermosa, disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan nada, pero recuerde que tendrán que rendirle cuenta a Dios de cada cosa que hagan. Wow, es un buen consejo, ¿no? Que nosotros igual podríamos darle a nuestros hijos. Mamá, papá, es que yo quiero hacer estos, hagan lo que quieran, pero tengan en cuenta que un día tendrán que rendirle cuentas a Dios de todo lo que hacen. Es lo mismo que el Señor nos dice en este tiempo. Podemos hacer muchísimas cosas, mis amados, pero por favor, que nunca se nos olvide que tendremos que darle cuentas a Dios de cada cosa que hagamos.
Por lo tanto, todo lo que hagamos, hagámoslo siempre bajo el temor de Dios. Todas las cosas que hagamos, hagamos como para que sean agradables ante los ojos de Dios. Todas las cosas que hagamos, hagámoslas siempre teniendo en cuenta que Dios es un Dios de justicia y por lo tanto, antes de hacer algo, lo que tenemos que decir, esto le agrada a Dios, esto le gusta a Dios, hagámoslo. Entonces, hagamos todo lo que queramos, siempre y cuando sea agradable a Dios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo ahí? Listos. Porque cuando se habla de este tema, entonces podemos pecar por una vez. Bueno, ahora, si lo quieres hacer, está bajo tu voluntad hacerlo, pero ten en cuenta que eso que tú hagas, un día vas a tener que rendirle cuentas a Dios. Pero que nadie se dio cuenta. Bueno, pueda que sí, que fuiste tan hábil, fuiste tan sagaz que nadie se dio cuenta, pero ten en cuenta que Dios sí se da cuenta. Más abajo dice, en el mismo libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 14, sigue hablando a la gente joven, sigue hablándonos a nosotros. Gente joven, la juventud es hermosa, disfruten de cada momento de ella, hagan todo lo que quieran, pero escuche lo que dice, no se pierdan nada, pero recuerde que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, por favor, que nosotros podemos hacer muchas cosas. Yo no sé si alguien tiene este pasaje de Eclesiastés 12:14, Dios traerá toda obra a juicio, mis amados y amadas del Señor. Tengamos en cuenta siempre eso, que todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. Esto nos ayuda, mis amados, para estar un poco más equilibrados. A veces nos desbordamos y a veces queremos hacer una cantidad de cosas sin tener en cuenta a Dios. Y Dios tiene que hablarnos hoy. Sí, yo tengo mucho para ustedes, hay promesa para ustedes, pero también tienen que caminar en justicia, hacer lo recto. Algunos se atreven a hablar que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios justiciero y que entonces Dios era un Dios implacable, pero en cambio en el Nuevo Testamento Dios es solo amor, porque mandó a su Hijo Jesús. Quiero decir que esa es una distinción falsa, no es lo correcto. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar algunos pasajes para que los tengan ahí en cuenta, como en todo momento Dios nos advierte sobre ese juicio universal que vendrá para aquellas personas que desobedecen. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, verso 42, Hechos 10, 42, dice, y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó. Escúcheme por favor, Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. Aquí yo quiero que tengamos en cuenta lo siguiente, mis amados. Nuestro amado Señor Jesús, en este momento histórico, hasta el día de hoy, es decir, hoy, nuestro presente, es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia. Jesús en este tiempo se está revelando como el Dios de la gracia, como nuestro abogado, como nuestro defensor, como aquel si nosotros vamos y hemos fallado, hemos pecado, Él nos perdona. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios, pero no podemos abusar de la gracia de Dios, porque por ahora Dios a través del Señor Jesucristo es nuestro abogado, pero más adelante este mismo que es abogado nuestro hoy se convertirá en el juez. Y a veces nosotros abusamos de la gracia de Dios. Y aquí la Biblia nos está diciendo algo. Aquel a quien Dios designó para ser juez de todos, de los que están vivos y de los que están muertos. En el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, a la altura del verso 30, dice la Escritura: en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora manda que todo el mundo en todas partes se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él. ¿Por qué será que Dios está mandando eso? Precisamente pues para evitar el juicio que viene para las personas que quieren hacer lo que quieran y que luego van a ser castigadas. Si nosotros miramos al apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, verso 16, dijo Pablo lo siguiente, hablando sobre la justicia de Dios, dándola a conocer. Dice la Escritura: y el mensaje que proclamo es que se acerca el día que Dios juzgará. ¿Se acerca el día que qué? Que Dios juzgará. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. ¿Qué va a hacer el Señor?
va a juzgar la vida secreta de cada uno. Por favor, tenemos que estar muy pendientes, muy alertas, limpiándonos, caminando en santidad, porque dice la Biblia que el día del juicio está muy cerca. Además, el apóstol Juan dijo en el capítulo 5, a la altura del verso 22, dice la Escritura: además el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar. ¿Quién es el que va a ser el juez en aquel día? El mismo Jesús que conocemos hoy como el Dios de la misericordia, el Dios del amor. Jesús, aquel bondadoso que vino a morir por nosotros. Es decir, aquel que no quiere aceptar el precio que Cristo pagó, entonces tendrá que verse un día en ese juicio que Él tiene ya establecido para aquellos que no quisieron acatar lo que Dios había hablado y lo que Dios había dicho y había hecho a través de su Hijo Jesús. Si miramos en Juan capítulo 5, verso 26 en adelante, dice que el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad, diga conmigo, autoridad para juzgar a todos, porque Él es el Hijo del Hombre. Versículo 28 dice: no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en sus tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. Entonces, mis amados, es muy importante tener en cuenta eso. No abusemos de la gracia de Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre es lo mismo que va a cosechar. Así que esto nos ayuda, primero, a entender nosotros, pero también para que nosotros podamos dar a conocer ese Dios de justicia. Cuando tú vas a mostrar a Dios a alguien, tú no puedes mostrar solamente como el Dios que es solo amor, el Dios que le favorece, el Dios que le ayuda, el Dios que trae un milagro, el Dios que lo provee. Todo eso es importante porque son parte de los atributos de Dios. Pero no puedes dejar a un lado también de mostrar a ese Dios que es un Dios justo. Y la gente tiene que conocerlo. A veces cuando se predica el evangelio de la felicidad, cuando se predica el evangelio de la superfe y una cantidad de evangelios que hay hoy en día, se deja a un lado el Dios de la justicia. Y nosotros tenemos que predicar un evangelio completo. Y así como hemos predicado cosas que nos motivan, que nos llenan de fe, de confianza en Dios, decir Dios gracias, y nos llenan de esperanza, también tenemos que estar muy aplomados en caminar siempre en la rectitud de Dios. Y lo tercero que quiero que veamos es esa expresión de la justicia de Dios, la expresión de la justicia de Dios. Esa expresión, o sea, cómo Dios expresa su justicia. Y la manera que Dios expresa su justicia, porque así lo ha establecido, es a través de su ira. Si la justicia es un atributo que algunos tienen de pronto dificultad de poderlo aceptar, de poderlo entender, pues yo quiero decirles que dentro de todo lo que Dios tiene, también la justicia de Dios forma parte de esto. El conocer a Dios también implica conocer que Dios, a pesar que es un Dios de amor, Dios también se aira. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 32, a partir del verso 39 en adelante, porque es que la Biblia ayer hablamos, estos días hablamos, que la Biblia es muy sincera, ella no guarda ningún detalle, ella suelta todo lo que es. Ella no tiene cosas guardadas, no tiene cosas encubiertas, no. La Biblia nos muestra absolutamente todo como es. Decíamos cuando David, que la Biblia muestra en detalles cómo fue el proceso que David falló. La Biblia no dice simplemente David falló, no, muestra cuál fue el detalle y por qué razón fue que David falló y en qué momento David falló. Lo mismo habla sobre la ira de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 32, a partir del verso 39, miren ahora, dice la Escritura, yo mismo soy Dios. No hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida. Soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Ahora levanto mi mano al cielo y declaro, tan cierto como que yo vivo, cuando afile mi espada reluciente y comience a hacer justicia, me vengaré de mis enemigos y daré su merecido a los que me rechazan. Óigame pues, daré su merecido a los que me rechazan. ¿Se piensan burlar de Dios? ¿Piensan salirse con las suyas sin buscar a Dios? Bueno,
posiblemente en esta tierra lleguen a conquistar algunas cosas, a tener algunas cosas, pero aquel día el Señor dice que levanta su espada reluciente y dará a cada quien lo que corresponde. A los que rechazaron, pues el Señor derramará de su ira sobre ellos. Si nosotros lo comprobamos en la concordancia, tuviésemos una concordancia y nos pusiéramos a ver qué tantas veces Dios habla de la ira, qué tantas veces Dios habla y sinónimos de la ira, nos vamos a dar cuenta que Dios habla más de su ira que aún de la misma misericordia. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Por eso es que tenemos que tener muy en cuenta la importancia de la ira de Dios, porque esto hace parte de la misma perfección, que es tan importante como cualquiera de los otros atributos que nosotros conocemos de Dios. La justicia de Dios es tan importante como la soberanía de Dios, es tan importante como el poder de Dios, es tan importante como la omnisciencia de Dios, está en el mismo nivel. Pero lo que pasa es que la gente como que no le gusta tocar esos temas que son tan importantes. Dice el libro de Romanos capítulo 9, versículo 22, porque es que nosotros debemos tener en cuenta que Dios no es indiferente al pecado. A veces nosotros utilizamos unas palabras de cajón que dicen como que Dios me entiende, ¿no? Entonces cayó en pecado y dice, pero Dios me entiende. Dios sabe por qué fue que yo hice eso. Y yo quiero decirles que Dios no hace así, sí, tranquila, no se preocupe, eso sigue así. No, Dios no es alcahuete. Dios es un Dios que es completamente recto en todo lo que hace. Dice Romanos capítulo 9, versículo 22, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para la destrucción. Imaginémonos nosotros que si nosotros nos equivocásemos y pecásemos, Dios nos rayera esta tierra, pues creo que ninguno de los que estamos aquí en la sala ninguno estaríamos acá. Dios en su misericordia siempre espera que nosotros podamos reconsiderar nuestra vida, nuestro caminar, que podamos nosotros revisar cómo estamos delante de Él, y que si Dios no ha desatado su enojo contra nosotros o contra esta humanidad, contra esta tierra, simplemente es por esto que está diciendo acá. Porque Dios espera, aunque Él tiene todo el derecho, además del derecho tiene el poder. Dios simplemente con un soplo podría acabar con todo esto. Sin embargo, Dios no lo ha hecho. Y la gente se burla y la gente dice, como estoy pecando y no pasó nada, como que pequé y no me caí del puente, como que el edificio no se me cayó encima, entonces uno como que puede seguir haciendo las cosas y como que Dios se le olvida eso, como que Dios no tiene en cuenta eso. Y yo quiero decirle, no, mis amados, Dios está pendiente de todo, Dios está agendando todo, Dios está anotando, apuntando cada una de las cosas que nosotros hacemos. Ahora, ¿cómo podría Dios deleitarse en el pecado? Y seguramente que no. Y una de las cosas que más me hace reflexionar es que si aún con su amado Hijo Jesús, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, recibiendo, tomando todos nuestros pecados, pagando la cuenta de nuestros pecados, Dios como que voltea su mirada de Jesús y no quiere ver a Jesús en ese momento, no porque no amara a Jesús, sino porque en ese momento Jesús estaba siendo pecado por causa nuestra. Y podríamos decir de una forma como, por llamar de alguna manera, Dios como que le volteó la espalda a Jesús en un momento determinado, aunque realmente no fue así. Dios nunca lo desamparó a él, simplemente Dios estaba haciendo justicia y tendría que pasar ese trago amargo, ese momento difícil para hacer justicia, porque lo contrario dejaría de ser el Dios justo que nosotros conocemos. Alguien tenía que pagar ese precio, alguien tenía que pagar por esa deuda, y como nadie podía hacerlo, entonces tuvo que sacrificar a su propio Hijo Jesús. Pero en ese momento Jesús se sintió solo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es el sentimiento que él tuvo. Pero Dios estaba con él. Dios estaba haciendo justicia. Dios estaba haciendo un acto de misericordia por cada uno de nosotros. Y si Dios, según Jesús, dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué podemos pretender nosotros que Dios esté congraciado con nosotros, que Dios esté respaldándonos a nosotros cuando nosotros quizás estamos andando en pecado? Entonces, para que partamos de esa base, mis amados, porque algunos creen pensar que podemos estar en pecado y le seguimos pidiendo a Dios, y Dios, ¿por qué no me responde? Y Dios, ¿por qué no hace tal cosa? Y Dios dice, primero revisa tu vida, porque si hay pecado, Él es puro, mis amados. Dios es santo, 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 y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, la ira de Dios es muy importante entender
que la ira de Dios es una demostración del aborrecimiento que tiene sobre el pecado, el aborrecimiento que tiene sobre la injusticia. Y esto es bien interesante que nosotros lo tengamos en cuenta. Cuando Dios hace algo, Dios siempre, cuando Él entra a nuestro corazón a través del Espíritu Santo, la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros es sacar todo aquello que es malo, porque Él es santo y Él no puede cohabitar con el pecado. Por eso cuando una persona nace en Cristo Jesús, el Espíritu Santo comienza a limpiarla, a sacar todo, esos cuartos de San Alejo oscuros que están allá, Dios entra y comienza a sacar todo eso, porque Dios quiere siempre habitar donde está la limpieza y la santidad. Y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. El libro de Romanos, capítulo 1, verso 18, dice lo siguiente. Romanos 1, 18. Dios manifiesta su ira contra el pecado porque es una rebelión contra la autoridad. Dios dice algo y nosotros queremos hacer lo contrario. Cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios dice, sencillamente estamos actuando como unos rebeldes. Y entonces es como si nosotros estuviéramos ultrajando la soberanía de Dios. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 1:18, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Noten eso, que Dios muestra su ira. Aquellos que quieren vivir en desobediencia a Dios, Dios muestra su ira tarde que temprano. Por eso es muy importante, para ir terminando, la importancia de meditar, de tener en cuenta siempre, por favor, esto de la ira de Dios. ¿Y por qué es importante? Porque eso tiene como objetivo involucrarnos en todo lo que Dios está hablando y en revisar nuestra vida, en caminar nosotros como dice la palabra de Dios. Cuando nosotros nos metemos en el pecado, cuando nosotros prestamos oído al pecado, entonces nosotros sabemos que nos estamos inclinando a algo que no es agradable ante los ojos de Dios. Y nosotros a veces como que queremos maquillar las cosas, como que queremos justificarnos con otros. Y mis amados, absolutamente delante de Dios no habrá ninguna excusa. Por más que nosotros queramos maquillar, Dios va a ver lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Por eso es que es muy importante, mis amados, que nosotros caminemos en integridad, que seamos muy transparentes, que no tengamos apariencias, que no tengamos fachadas, que verdaderamente nosotros todos los días vivamos bajo ese temor a Dios, el temor a la justicia de Dios, el temor a la ira de Dios, y que bendito el Señor, porque si tú eres una hija de Dios, si tú eres un hijo de Dios, el Señor ya te libró de esa ira venidera que viene sobre aquellos que verdaderamente han rechazado a Dios. El libro de Hebreos, capítulo 12, verso 28 y 29, dice lo siguiente. Hebreos 12, 28 y 29. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Y escuche lo que sigue diciendo en esta versión. Y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Esto es importante entenderlo, mis amados. Dios ya nos ha dado promesas a nosotros. Si tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, debes tener la certeza de que Dios te ha dado como promesa que recibiremos la vida eterna. Si nosotros ya tenemos eso como promesa, porque somos hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer entonces en respuesta a eso? Tenemos que ser agradecidos, por un lado. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos, pero por tu amor y tu misericordia nos has dado esa vida eterna. Gracias. Pero no solamente agradecidos, sino que dice la Escritura, sino que le agrademos a Dios, que nuestra vida siempre sea una vida agradable a Dios, adorándolo con santo temor y con reverencia. Dice el verso 29, porque nuestro Dios es fuego que todo lo consume. Así que no es para que vivamos asustados ni amedrentados, no, porque tampoco es como tenemos que ver a Dios, no. Simplemente veámoslo con respeto, veámoslo con reverencia, caminemos en justicia, es decir, hagamos lo recto, lo puro, lo justo, lo bueno. Vivamos, hagamos todo lo que queramos hacer, pero siempre con ese respeto que Dios es un Dios que nos sacó de ese camino donde íbamos, pero que también Dios es un fuego consumidor. Y por último, tenemos que adorar a Dios, elevar siempre esa alabanza al Señor por habernos precisamente librado de esa ira venidera.
El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Dice la escritura, escuchen por favor lo que dice, también comenta cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo. ¿De quién? Dice la escritura, del Hijo de Dios, Jesús, a quien levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Bendito Dios y bendito el Señor Jesucristo, que nos rescató de ese juicio venidero. Para completar nuestra comprensión, debemos tratar la santidad de Dios como algo que nosotros debemos siempre seguir. Que nosotros nos apartemos del pecado, de la maldad, y que siempre recordemos, por favor, la justicia de Dios. Por un lado, agradecidos con Dios, porque hay de aquellos, como dice la escritura, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Les va a suceder algo que nosotros obviamente no deseáramos. Y hay mucha gente que está a nuestro lado que no conoce a Dios o que ha conocido a un Dios de una forma muy superficial. ¿Qué tal si nosotros les damos a conocer la justicia de Dios a ellos? Para que caminen con ese temor santo, para que ellos puedan también entender que Dios no puede ser burlado. Pero también para que nosotros podamos caminar, por favor, mis amados, todos los días bajo ese temor a Dios. No temor de susto, sino un temor de reverencia. Decir, Señor, sabemos que tú eres el Dios de justicia. Y como tú eres el Dios de justicia, tú vas a dar a cada quien lo que corresponde. Hagamos lo que queramos, pero siempre teniendo en cuenta que de todo lo que hagamos tendremos que rendirle cuentas a Dios. Por favor, inclina ahí tu rostro y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle, Padre, muchas gracias por darnos esta palabra que nos aploma, que nos lleva a vivir una vida siempre balanceada, una vida donde no podemos nosotros simplemente hacer lo que queramos porque sabemos que tú eres un Dios que es el Dios de la justicia. Que al contrario, ese amor y esa misericordia que hemos recibido de parte tuya, esa gracia que hemos recibido de parte de nuestro amado Jesús, nos lleve siempre a darle gracias a Él y a recordar que tenemos que vivir siempre con respeto y con reverencia. Que este grupo, Señor, que hoy nos reunimos en esta sala, podamos comenzar este día teniendo en cuenta la justicia de Dios. Que Dios nunca podrá ser burlado. Que todo lo que el hombre coseche, tarde que temprano va a recoger. Como ya tenemos claro ese concepto, entonces vamos a procurar cada día vivir en la santidad de Dios. Que cada día nuestra vida sea de testimonio y de ejemplo para muchos. Porque siempre caminamos bajo esa premisa, ese conocimiento que se llama la sabiduría de Dios en nosotros, donde conocemos al Dios que le dará a cada quien lo que corresponde. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por este lindo tiempo, Señor, y bendecimos a cada una de las personas que han escuchado este mensaje, los que posteriormente también escucharán este mensaje, Padre. Muchas gracias, y todo esto, Señor, te lo decimos en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén.